¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición. Esto es Actívate al Mediodía. Hoy es edición martes, último martes del mes de enero. Qué largo se ha visto enero. Qué mucho suceso ha pasado en Puerto Rico en el mes de enero. No solamente aquí en el 100 por 35, sino también en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Lamentable suceso el desenlace en el día de ayer, donde un contador, después de casi 3 décadas de trabajo, se alega fue despedido el viernes, solicitó una reunión gerencial y fue con un plan maquiavélico. Asesinó a sus 4 compañeros. Lo que ha trascendido es que fue en busca del dueño de la empresa. Fue hasta su oficina. Al no encontrarlo, regresó y se quitó la vida. Un suceso entre medio de tanta distracción para reflexionar qué pasa por la mente de un ser humano que toma una determinación como esa. Bueno, hoy vamos a hablar con la doctora Angie González sobre el tema de vacunación, pero lo que se está enarbolando, lo que está tejiéndose. Propuestas de varios senadores, desde el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, el expresidente del Senado del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, y el senador Tony Varela, o representante Tony Varela, ahí no recuerdo bien. Vamos a hablar qué vínculo tiene todo esto con la nominación a la Secretaría de Salud del doctor Víctor Ramos. Antes de dar gracias a Dios por el día de regresar, en el día de hoy, quiero agradecer a todos los adultos mayores con los que estoy compartiendo hace unos meses, pero fíjense, uno piensa que el trabajo que se hace es tiempo perdido. Y me he llevado la sorpresa que no solamente me han reconocido por estar aquí detrás de la pantalla de Tiva TV, sino que algunos cuando han visto la cara con el rostro, me han preguntado si yo era la persona que estuvo desde septiembre hasta diciembre del 2017, mientras Puerto Rico se recuperaba del impacto de María, si yo era el que hablaba detrás del micrófono en Cadena Guapa Radio, todos los sábados de 6 a 9 de la noche. Teníamos un segmento con el teleperiodista y fotoperiodista Billy Rosado, se llamaba Opine Usted, y ¿qué hicimos por casi 16 semanas? Darle la oportunidad a través de Cadena Guapa Radio que la gente llamara y diera reporte de cómo se iba recuperando Puerto Rico. Y le decía a la gente, sí, ese mismo soy yo. Y uno pensaría que 8 años de haber hecho ese trabajo de manera voluntaria hubiese todavía, ¿verdad?, calado en el corazón de mucha gente. Se me acercó en estos días en algunos eventos que he estado, de la gente mencionándome y dándome gracias por ese tiempo. Así que un gran privilegio. Y ahora en Tiva pues se complementa. Me ha pasado la anécdota, doctora Angie, que cuando llego antes de hablar de la organización en la cual estoy colaborando, me dice, tú eres el señor que estás al mediodía ahí con gente muy importante. Me imagino que a la doctora Angie González le pasa igual y a todos los recursos. Solo quiero aprovechar la coyuntura para montarme en todo lo que es noticia, ¿verdad? Ustedes han visto y aquí se ha planteado, lo discutíamos ayer, el hecho de que la redacción de Tiva TV haya reseñado un discurso de Elizabeth Torres que ha generado reacciones en cadena y reacciones de otros medios, incluyendo Nueva Vida, 97.7 y su ejecutivo principal, Juan Carlos Matos. Yo solo de eso quisiera decir algo, y es que yo espero que no sea uso y costumbre de la alta gerencia de esta estación, a través de su portavoz, el señor Juan Carlos Matos, el que siempre haya un discurso en contra de la mujer que no necesariamente piensa como él o como la línea editorial de la estación. Hoy es Elizabeth Torres. Anteayer fue Adanora Enríquez. La que está con nosotros, doctora Angie González. Pero antes que ella, hubo una Laura Mercado, una Norma Pantojas, una Yailin Cintrón, una Gladys Rodríguez. Yo espero equivocarme y no que haya una coincidencia de que en esta estación colega, cuando una mujer decide enfrentar la línea editorial y no pensar igual que quien la administra, las consecuencias sean que esté fuera del micrófono o que haya una descarga como la que hubo ayer con Elizabeth Torres. Era lo único que tenía que decir, creo que merece el tema. Vamos a hablar con la que sí sabe de asuntos relacionados con vacunación, la doctora Angie González, después de dar gracias a Dios por el privilegio de regresar. Padre nuestro
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Estamos de regreso, contentos de presentarles Sin Adornos con la doctora Angie González, quien está con nosotros en vivo y en directo. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarle. No la veía hace 2 semanas. Mis disculpas por no haber podido estar con usted el pasado martes, pero aquí estuvo el señor José Joe Vargas, que hizo un trabajo espectacular. Eso es así, te extrañamos, pero Gracias por eso. Joe es un buen bateador emergente. Y sabe también. Sí, claro. Más alto que yo. Te Mira, quiero yo. Chico, a mí me pasa como a ti cuando la gente me ven Cuénteme por esa ahí anécdota, ¿qué pasó? y me reconocen, pero la gente se decepciona porque pero me ha pasado en muchas ocasiones. La gente me dice, ay, doctora, yo creía que usted era grande. Mire eso. Sí. En altura se refiere. Exacto, en estatura, porque, o sea, por favor, tienen que visualizarme. Yo mido Exacto. 5'2". Iris what iris, ¿ok? Este es el cuerpo más grande que yo he logrado tener en mi vida, ¿ok? Así que, pero, oye, quiero hacer una mención sobre el asunto de estos últimos comentarios que Elizabeth Torres ha estado publicando, que han hecho un revuelo. Esto se ha convertido en la novela de las 5 de la tarde y está mejor que Fatmagul. O sea, la cantidad de gente que están atendiendo a este issue es impresionante. Y yo quiero que estemos claros que mi postura, yo suelo ser una persona bastante pausada y bien elegante, y me gusta siempre buscar las mejores maneras de decir las cosas, si bien nunca estoy negociando si una verdad se debe decir o no, ¿ok? Yo creo que la verdad hay que decirla. Creo que hay que decirla en los mejores términos, pero ese es mi estilo. Esa soy yo, Angie González. Y eso no necesariamente significa que yo piense que los estilos de otros son errados. A menos que la gente empiece a hablar malas palabras y groserías y no sé qué, ahí yo pienso que no debemos, ¿verdad?, darle espacio a ese tipo de discusión, pero la realidad es que ya nosotros somos un país que le hemos permitido a los cantantes de música urbana que estén todo el día hablándonos vocabulario soez y no nos ofendemos. Entonces, de pronto, alguien en el ambiente de la política, si dijera alguna palabra soez, mire, usted se las aguanta a los cantantes de música urbana, ¿ok? Ahora, yo pienso que si yo tengo que poner en una balanza el contenido cierto, veraz, y los estilos, yo prefiero el contenido veraz. Los estilos los podemos bregar, los estilos los podemos negociar, si me gusta que lo digas de esta manera o de la otra, todo eso lo podemos discutir en el camino. Lo que no podemos negociar es la verdad. Por lo tanto, hasta donde yo tengo conocimiento, lo que Elizabeth Torres está diciendo es verdad. Que a lo mejor lo debería decir de otra manera, pues eso lo podemos discutir.
De hecho, ella está consciente de eso, ¿ok? Ahora, y este comentario lo voy a hacer como comunicadora, desde la perspectiva de la psicología de la comunicación. Muchas veces los estilos irritantes logran el objetivo de captar mayor atención de la gente. Si ese es el objetivo de Elizabeth Torres, está teniendo buen resultado. Está logrando que una cantidad extraordinaria de personas esté atendiendo a lo que ella tiene que decir porque su estilo está llamando mucho la atención, ¿ok? Así que, vuelvo y repito, los estilos los podemos discutir, lo que no podemos negociar es la veracidad de la información. Enfóquese en identificar, en descubrir quién está diciendo la verdad. Los estilos, échelos para el lado, eso son pajitas que le caen a la leche. ¿Okay? Yo quiero que hablemos hoy un poco del asunto de las vacunas y quiero que veamos por dónde vamos con el tema de las vacunas, porque en este momento en la legislatura hay 3 proyectos que tocan de alguna manera, desde algunos ángulos, el asunto de la vacunación en Puerto Rico y chocan unos con los otros y hay mucha confusión. Entonces ya hay gente que me están preguntando mucho, doctora, ¿qué está pasando en este momento con el asunto de las vacunas? Así que por esa razón decidí que hoy pudiéramos explorar un poquito el tema. Y quiero contestar varias preguntas. Primero, ¿qué está haciendo el secretario de Salud, Víctor Ramos, con respecto a la vacunación? Bueno, pues básicamente Víctor Ramos está haciendo lo mismo que han hecho todos los secretarios de salud en los pasados 40 años. Él está promoviendo la vacunación en todos los grupos de edad de la manera habitual, como se ha hecho, y esto sin considerar ningún análisis mínimo sobre el tema de las vacunas y sus efectos adversos. ¿Okay? Todavía la postura oficial, no solo de Víctor Ramos, que es el secretario designado, sino de este gobierno permanente que está en las agencias. De hecho, acabo de escuchar una entrevista en la que participó el doctor José Rodríguez Robles, que es recurso de aquí de TIVA TV. No sé cuándo fue, entiendo que fue en estos días. Y en esa entrevista que le hicieron en un canal de televisión aquí local, se entrevistó también a la doctora Carmen Zorrilla. Y la doctora Carmen Zorrilla, con todo el respeto y con toda la admiración que le tengo, porque en mi carácter personal, yo a la doctora Carmen Zorrilla le tengo mucho respeto. Me espanté cuando escuché a la doctora Carmen Zorrilla decir a estas alturas de la vida que las vacunas COVID son efectivas y seguras. ¿Okay? Así que ese sigue siendo el discurso oficial del gobierno, ignorando adrede toda la evidencia que hay acerca de los efectos adversos de estas vacunas y acerca de la pobre efectividad, que está más que probado que la efectividad de las vacunas COVID es muy baja. ¿Ok? Así que el doctor Víctor Ramos y el resto de ese gobierno permanente ¿verdad? de la salud en Puerto Rico, ellos van por el mismo discurso con el que empezaron en 2021 cuando llegaron las vacunas a Puerto Rico. Ahora, ¿qué está haciendo la legislatura? El senador José Luis Dalmau Santiago acaba de presentar un proyecto, que es el proyecto del Senado 120. Y este proyecto, y cito, es para crear la ley de inmunización de jóvenes de 18 años en adelante, con el propósito de reconocer el derecho y la capacidad de los jóvenes de 18 años en adelante a recibir servicios médicos relacionados a orientaciones, consultas y consentimiento para la administración de vacunas sin el requerimiento de estar acompañados o autorizados por sus padres, tutores o encargados. En español, este proyecto lo que procura es que los jóvenes ya a los 18 años, no a los 21,
puedan estar ante un proveedor de servicios de salud y puedan consentir la administración de vacunas. ¿Okay? Ahora, el mismo proyecto deja saber que en Puerto Rico ya se han hecho 4 enmiendas que permiten que los menores puedan recibir servicios médicos sin consentimiento o autorización de los padres. Estas excepciones son para recibir servicios de salud mental hasta 6 sesiones, para recibir tratamientos relacionados con enfermedades de transmisión sexual, para recibir servicios a menores embarazadas, incluyendo abortos, y para donar sangre. Esas son las 4 excepciones en donde una persona menor de 18 años puede ir a donde un facultativo de la salud y puede otorgar sus consentimientos. Entonces, cuando venimos a ver, las leyes empiezan a tener tantas y tantas enmiendas. Y ahora, en el asunto de el consentimiento de un menor de edad para lo que tiene que ver con asuntos de salud, pues el padre tiene la autoridad, excepto esta, excepto aquella, excepto la otra, excepto. ¿Ok? Cuando usted viene a ver, la ley sigue socavando la autoridad de los padres sobre sus hijos menores de edad. Y entonces este proyecto pretende añadir una 5ª excepción que permite entonces cada vez más a los menores consentir servicios médicos sobre la premisa de una capacidad que está determinada por el profesional que lo atiende. ¿Ok? Entonces, mire qué interesante. Un profesional que va a atender a este menor, que pudiera no conocer al menor desde antes, que solamente va a poner un documento al frente del menor y que le va a decir, léete esto y fírmalo. Ese profesional está determinando que ese menor tiene una capacidad. ¿A base de qué? ¿A base de qué? A base de que hablaste con él 3 minutos, 5 minutos. Y de esa manera, entonces, el profesional entiende que ese menor de 21 años está autorizado, está facultado, es capaz de entender la relevancia de la decisión que está tomando y que no hace falta que los padres estén ahí. ¿Okay? Así que este es el proyecto de José Luis Dalmau. Si vamos a la Cámara, Connie Varela, José Connie Varela, él ha radicado un proyecto que es el proyecto 59 de la Cámara de Representantes. Y este proyecto dice, para enmendar el artículo 10 de la Ley 25 del 25 de septiembre de 1983, que es la ley de inmunización, según enmendada, para a los fines de incluir de forma expresa la influenza en el listado de enfermedades para las cuales todo niño en etapa preescolar o escolar debe vacunarse. Entonces, Connie Varela está sometiendo este proyecto de ley para que por ley se incluya en el listado de las vacunas que todos los niños desde edad preescolar tienen que tener, además de todo el reguerete de vacunas, que son una cosa extraordinaria, son decenas de vacunas, que todos los años el secretario de Salud tiene que determinar en el formulario de las vacunas compulsorias, pues entonces ahora también hay que añadirle la vacuna de la influenza. Ahora, uno dice, bueno, pero pues, si se justifica, pues sí, pues vamos a ver cuáles son las justificaciones. En el mismo proyecto, esta información yo no la estoy sacando de ningún otro sitio, el mismo proyecto de la Cámara 59 de don Connie Varela dice en la página 2 que, y voy a citar, según el propio Departamento de Salud, el pasado periodo 2018-2019 se registraron 52.253 casos de influenza con un total de 3 muertes. Eso no lo digo yo, eso lo dice el proyecto. Entonces, tú me quieres decir a mí que hay que imponer de manera compulsoria
que los niños desde edad preescolar se tienen que vacunar contra la influenza bajo una estadística de 3 muertes en la estadística más reciente que presentan ahí, que es 2018 a 2019. 3 muertes. En serio, 3 muertes. ¿Okay? Ahora, ¿qué dicen los CDC? Tengo por ahí algunas estadísticas. Entre el 2 de octubre de 2022, porque el CDC tiene estadísticas más actualizadas que las que pone Connie Varela en su proyecto. Entre el 2 de octubre de 2022 y el 9 de septiembre de 2023, se notificaron a los CDC 174 muertes pediátricas asociadas a la influenza confirmada por laboratorio. Esto es el total de muertes pediátricas por influenza entre el 2022 al 2023 en una nación de 330 millones de habitantes. 174 muertes pediátricas, ¿ok? Entonces, mire esta otra, esto es parte del mismo documento que se mostró hace un momento. No, dame la anterior. Esa misma. Dice, los CDC monitorean las muertes asociadas a la influenza en niños menores de 18 años de edad a través del sistema de vigilancia de mortalidad infantil asociada a la influenza. Entre el 2 de octubre de 2022 y el 9 de septiembre de 2023, se notificaron 174 muertes pediátricas asociadas a la influenza confirmada por pruebas de laboratorio. ¿Ok? Y en ese año, 2022 a 2023, fue la tercera cifra más elevada de muertes pediátricas que se ha notificado durante la epidemia de influenza estacional. Así que este informe lo que nos dice es que esas 174 muertes pediátricas de 2022 a 2023, esas 174 muertes en 330 millones de habitantes, es la más elevada que se ha presentado en mucho tiempo. ¿Okay? Realmente, la mortalidad pediátrica por influenza es extraordinariamente baja. Es excepcional. ¿Ok? Déjame ver la otra gráfica, donde la tercera gráfica que tenemos ahí, a esa misma. Cantidad de muertes pediátricas asociadas a la influenza por semana de muerte, temporada 2019 a 2020, a 2022 a 2023. Y ahí, yo sé que los números se ven pequeñitos, pero en la temporada 2019 a 2020 hubo 199 muertes. Repito, esto es en la población total de Estados Unidos, no es en Puerto Rico. 199 muertes. Mira qué interesante, en 2020 a 2021, que fue que llegó el COVID, solamente hubo un muerto pediátrico por influenza. Sí, porque durante el COVID la influenza desapareció, ¿ok? De una manera mágica, ¿ok? El COVID cura la influenza. Y entonces 2021 a 2022 hay un aumento, hubo 49 muertes y entonces llegamos a la estadística de 2022 a 2023, 174 muertes. Esto lo que significa es que tenemos una muestra de 4 años donde podemos ver que en una población de 330 millones de habitantes, la mortalidad infantil por influenza es menor a 200 personas en el año donde más muertes hubo. ¿Ok? Por lo tanto, pues de verdad nos estamos cuestionando cuál es la justificación. Recuerde que yo siempre les digo, todas las cosas tienen una explicación. Siempre hay una justificación. Una cosa es que yo no sepa cuál es la respuesta y otra cosa es que no hayan respuestas. Las respuestas siempre existen, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Pero vamos primero a ver el proyecto de Tomás Rivera Schatz. Este es el proyecto 1 del Senado, porque el proyecto de Tomás Rivera Schatz de libertad religiosa atiende un montón de temas, pero entre los muchos temas que atiende el tema de las exenciones religiosas para vacunación. Así que
Este proyecto 1 de Tomás Rivera Chats dice, y voy a citar, no se requerirá el certificado de inmunización para admisión o matrícula de aquel estudiante o niño preescolar que presente una declaración jurada de que él o sus padres pertenecen a una organización religiosa cuyos dogmas confligen con la inmunización o de que él o sus padres tienen sinceras creencias o convicciones religiosas que estén en conflicto con la inmunización. Eso significa que no necesita pertenecer a una organización religiosa para usted demostrar o justificar sus creencias religiosas. Usted puede tener unas creencias religiosas que no necesariamente tienen que estar vinculadas con el dogma de alguna organización religiosa en particular. Ahora, el proyecto sigue diciendo, las exenciones por razones religiosas no podrán ser dejadas sin efecto a menos que medie una orden administrativa expresa por un término que no excederá la duración de una declaración de epidemia emitida por el Departamento de Salud de conformidad con su ley habilitadora. ¿Qué significa esto? Esto significa que el proyecto de ley de libertad religiosa de Tomás Rivera Chats está diciendo, sí, usted puede presentar una exención religiosa para no vacunarse, para no vacunar a sus hijos. Pero si el secretario de Salud, por una orden administrativa, fíjese que no es ni siquiera el gobernador con una orden ejecutiva, es el secretario de Salud con una orden administrativa, dice que hay una epidemia de algo, entonces las exenciones religiosas quedan sin efecto y la epidemia se pone por encima del derecho constitucional. ¿Okay? Y entonces usted dirá, oye, pero es que eso es obvio, porque una epidemia, que si nos puede matar, que es una epidemia, es una situación de peligro y no sé qué cuánto. Mira, vamos a ver primeramente cuál es la definición de epidemia según el CDC. El CDC dice que una epidemia es un aumento rápido en el número de casos de una enfermedad superior al esperado para esa población en un área geográfica específica. La definición de epidemia, como mismo pasó con la definición de pandemia, es una definición tan ambigua que cualquier secretario de salud, cualquier gobernador, cualquier presidente, cualquier secretario de la Organización Mundial de la Salud puede declarar una epidemia o una pandemia cuando le dé la gana, bajo los criterios que le dé la gana. ¿Ok? Por lo tanto, darle a un secretario de salud, darle no, porque ya lo tiene, concederle, mantenerle a un secretario de salud la facultad de que pueda borrar la efectividad de una exención religiosa porque él entiende que hay una epidemia de algo, es bien peligroso. Porque vamos a repetir la historia de la pandemia del COVID. ¿Ok? Ahora, sigue diciendo el proyecto. Igualmente, no se requerirá certificado de inmunización de aquel estudiante o niño preescolar que presente una certificación firmada por un médico autorizado. Así que las exenciones médicas también se mantienen. Sigue diciendo, todo estudiante o niño preescolar quedará exento de inmunizarse de aquellas enfermedades que haya padecido. Esto es bien importante, porque si ya padeciste de la enfermedad, tienes entonces una inmunidad natural. Y es importante que entonces haya un mecanismo para tú decir, pues yo no me tengo que vacunar de eso si esa enfermedad ya me dio. De hecho, los vacunados de COVID son las personas que más veces han tenido COVID. Y yo no sé por qué les sigue dando COVID si se vacunaron de COVID. Sigue diciendo el documento, esto se acreditará mediante el correspondiente certificado médico o una declaración jurada del estudiante o del padre, madre o tutor, ¿verdad? Certificando que ya ha padecido esa enfermedad. Sigue diciendo, los estudiantes o niños preescolares exentos de las disposiciones de esta ley podrán ser inmunizados durante una epidemia
según lo determine un representante autorizado del Departamento de Salud. Se lo voy a repetir. Los estudiantes o niños preescolares exentos de las disposiciones de esta ley podrán ser inmunizados durante una epidemia según lo determine un representante autorizado del Departamento de Salud. No tiene que ser ni siquiera el secretario de Salud. El secretario de Salud coge a cualquier empleado, lo constituye en un representante autorizado y esta persona puede entonces inmunizar a un niño durante una pandemia. Sigue diciendo. Los estudiantes, bueno, antes de seguir con esto, déjenme hacerle un comentario a Tomás Rivera Chats. Por favor, quite el lenguaje de género del proyecto, porque el lenguaje de género, número 1, no va conforme a lo que establece la Real Academia de la Lengua Española. Número 2, interrumpe el flujo de la lectura. Número 3, es ideológico. ¿Ok? Entonces, el dichoso proyecto está todo el tiempo diciendo las estudiantes exentos de las disposiciones de esta ley no podrán ser vacunados o vacunadas. O sea, vamos a quitar ya los lenguajes ideológicos. Alíñense con las políticas de Trump para que les vaya bien. Trump está borrando la ideología de género de la nación americana. Así que vamos a dejar ya la changuería de las y les, ¿ok? Eso fue un exabrupto. Sigo entonces con el proyecto. Los estudiantes exentos de las disposiciones de esta ley no podrán ser vacunados durante una epidemia sin el consentimiento informado por escrito del padre, madre o tutor legal. Eso significa que cuando el secretario de Salud determine que hay una epidemia y quieran quitar, hacer nulas las exenciones religiosas, el Departamento de Salud no podrá vacunar a los niños sin la autorización de los padres, pero como quiera estarían cancelando las exenciones religiosas. El problema es que eso es exactamente lo que tenemos en este momento, porque tenemos por ahí un documento que tiene un highlight en amarillito. En este momento lo que nosotros tenemos es que el Departamento de Salud, míralo ahí, en la declaración jurada sobre exención a vacunar por razones religiosas, dice en el punto número 4 que conozco las disposiciones de la Ley 25 del 25 de septiembre del 83, según enmendada, que establece que durante una epidemia mi hijo o tutelado podrá ser inmunizado según determine un representante autorizado del Departamento de Salud, ya que esta exención, o sea, la religiosa, se considerará nula. Pues entonces la pregunta es, ¿qué diferente está trayendo el proyecto 001 de Rivera Chats sobre libertad religiosa si básicamente nos está dejando con la misma situación? Aquí hay una excepción religiosa, pero si se declara una epidemia, con toda la ambigüedad de la definición de una epidemia, pues las exenciones religiosas se van para el zafacón porque la orden administrativa de un secretario de salud se va a poner por encima del derecho constitucional. Eso es lo que dice este proyecto. ¿Ok? En caso de epidemia, el estudiante no vacunado estará expuesto a permanecer fuera de la institución educativa o escuela o lugar donde deba cumplir con las disposiciones de esta ley hasta la culminación de la epidemia o lo que por reglamentación se establezca. La escuela o el colegio vendrá obligado a entregarle todo el material de estudio al estudiante para evitar el rezago escolar en aquellos casos donde la educación a distancia o remota no sea una opción para el estudiante debido a otras condiciones o por alguna diversidad funcional, se realizarán los acomodos necesarios para que pueda asistir a la escuela o recibir la educación. El Estado no podrá imponer sanciones que incluyan multas o cárcel a ningún padre, madre o tutor legal a base de su libertad religiosa que decida no vacunar a sus hijos. O sea, no vacunar a los hijos no es un delito. ¿Ok? Ahora, el proyecto también habla del tema del consentimiento informado, que básicamente es la columna vertebral de este asunto de si nos vacunamos o no nos vacunamos.
Y dice, a partir de la vigencia de esta ley, se requiere que en el proceso de vacunación de todo estudiante a ser admitido o matriculado en una escuela o centro de tratamiento social, se le provea al padre, madre o tutor legal la data que contenga los compuestos de cada una de las vacunas, los beneficios, los efectos secundarios y efectos adversos a corto, mediano y largo plazo, para que el padre, madre o tutor legal pueda decidir responsablemente qué vacuna o vacunas su hijo va a recibir. Entonces, esto en la teoría suena fantástico. Esto en la teoría se supone que es lo que ocurra. Sin embargo, la pregunta es, ¿quién es el que va a proveer la información de los efectos adversos o los efectos secundarios de una vacuna? ¿La farmacéutica que lo elabora? O sea, ¿quién es el que va a darnos la información de cuáles pueden ser los riesgos de ponernos esa vacuna? Oiga, en el caso de Pfizer, con la vacuna del COVID, hubo que llevar a Pfizer a los tribunales para que liberara la información, y la primera respuesta de Pfizer fue pedir una exención de 75 años antes de liberar esa información. O sea, así de absurdo, así de absurdo. Pfizer fue capaz de ir al tribunal solicitando que el tribunal le concediera 75 años para proveer esa información, ¿ok? Por ahí dicen que el que nada teme, ¿verdad? El que nada, ¿cómo es? La cuestión es que si usted no ha hecho nada malo, usted no tiene por qué ocultar cosas, ¿ok? El que nada teme, nada debe. O el que nada debe, nada teme. Eso mismo. Oiga, cuando Pfizer empezó a liberar por una obligación de un tribunal la información de los efectos adversos de las vacunas COVID, en el primer bloque de documentos que liberó en los primeros 3 meses, ahí habían 1,291 efectos adversos identificados por la farmacéutica. 1,291 efectos adversos identificados por la propia farmacéutica. Así que la idea del consentimiento informado es fantástica, como está redactada en el proyecto. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo que va a garantizar que en efecto ese consentimiento informado va a contener la información correcta de los efectos adversos? Porque si 4 años después de las vacunas COVID, específicamente las de Pfizer, que fueron las que más se pusieron en Puerto Rico, todavía oficiales del Departamento de Salud hoy siguen diciendo que las vacunas de COVID son efectivas y seguras, ¿quién va a garantizar que en ese consentimiento informado aparezca la información correcta? ¿Ok? Ahora, básicamente esos son los 3 proyectos que en este momento están corriendo y que hablan de temas relacionados con la vacunación. ¿Qué ha dicho el Colegio de Médicos en este momento? Si usted va a la página del Colegio de Médicos, solamente va a encontrar un artículo escrito por el doctor Fernando Cabanilla con fecha del 28 de julio de 2016. Antes de la pandemia. Es más, antes del huracán María. Y lo otro que va a encontrar son las publicaciones del Journal del Colegio de Médicos hasta la fecha de 2018. Por ahí tenemos la imagen del Journal hasta de enero a marzo de 2018. Entonces, mire qué cosa más extraordinaria. El Colegio de Médicos de Puerto Rico, ante la realidad de que en Puerto Rico se ha discutido tanto por los pasados 4 años el tema de la vacunación, se han presentado proyectos en la legislatura porque Lizy Burgos presentó unos proyectos, se ha discutido la posibilidad de enmendar o derogar la Ley 25. Las vacunas han sido probablemente el tema de salud más importante durante los pasados 4 años. Y usted entra a la página del Colegio de Médicos hoy y se encuentra que lo único que aparece
sobre el tema de la vacunación es el artículo de Fernando Cabanilla de 2016 y la última publicación del Journal del Colegio de Médicos de 2018. Entonces tú dices, pero ¿y cuál es la orientación que el Colegio de Médicos está dando? Claro, no se olvide, sin ánimo de tirarle la toalla al doctor Carlos Díaz, porque el doctor Carlos Díaz ya lleva un par de años presidiendo el Colegio de Médicos. Oiga, pero ¿quién era la persona que estaba presidiendo el Colegio de Médicos por los pasados muchos años? El doctor Víctor Ramos. Aprovecho para pedirle a todos los televidentes, a toda la audiencia, agarre su teléfono y llame al Senado. Comuníquese con su senador, con el senador de distrito, con los senadores por acumulación y comuníquele su rechazo al nombramiento del doctor Víctor Ramos como secretario de Salud. No deje de hacerlo. Estas son las maneras como nosotros participamos activamente en la política, más allá de ir cada 4 años a dar un voto. No se quede solamente quejándose por las redes. Agarre su teléfono, llame al Senado y dígale al senador que le conteste, a la oficina del senador que sea que le conteste, dígale que usted rechaza el nombramiento del doctor Víctor Ramos. Ahora, ¿qué es lo que traen las farmacéuticas? Vamos a ir a algunas fotos. ¿Por qué estamos tratando de permitir ahora que los chicos desde los 18 años puedan consentir su vacunación sin que sus papás se enteren? ¿Por qué estamos en este momento tratando de incluir en el formulario de vacunas desde el preescolar la vacuna de influenza? Si la influenza ha existido toda la vida aquí en Puerto Rico y nunca la vacunación de influenza ha sido compulsoria. Bueno, pues les voy a contar porque las explicaciones siempre existen. El 17 de enero de 2025, o sea, justo 3 días antes de que Joe Biden se fuera, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos anunció que proporcionará aproximadamente 590 millones de dólares a Moderna para acelerar el desarrollo de vacunas contra la influenza pandémica basadas en ARN mensajero y mejorar las capacidades de la plataforma ARN mensajero para que Estados Unidos esté mejor preparado, es lo que dice el documento, para responder a otras enfermedades infecciosas emergentes. Sigue diciendo este documento, la adjudicación se realizó a través del consorcio del vehículo de asociación de respuesta rápida con fondos de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, el BARDA. Este financiamiento permite a Moderna acelerar el desarrollo de una vacuna contra la influenza ARN mensajero. Y entonces, esta respuesta ha sido una prioridad, dice el documento, para la administración Biden-Harris y el Departamento de Salud, dijo el ex secretario Xavier Becerra. Él dijo, la vacuna candidata contra la influenza de Moderna utiliza la tecnología convencional de ARN mensajero que se aprovechó con éxito durante la respuesta del COVID-19. Sí, el éxito fue tan grande que la gente se seguía contagiando. El éxito fue tan grande que la mortalidad en exceso en todo el mundo es extraordinaria. Y entonces la pregunta es, ¿una vacuna similar para una enfermedad similar, que es el COVID, que es una enfermedad viral respiratoria, ahora tú vas a usar esa misma tecnología para una enfermedad similar, que es la influenza? ¿En serio no estamos esperando que los resultados sean los mismos resultados que tuvo la vacuna de COVID? Que no detenía la propagación del virus, que no hacía que la gente se volviera a reinfectar y que ha presentado una cantidad extraordinaria de efectos adversos, incluyendo muerte. O sea, entonces ahora Joe Biden, antes de irse, salió corriendo y le puso en las manos a Moderna 590 millones de dólares para que le diera para adelante a sacar la vacuna de influenza
ARN mensajero. Y como por dinero baila el mono, pues a mí no me extrañaría que acá los políticos locales ya estén afilándose los colmillos con la posibilidad de entonces traer una nueva vacuna en donde hay mucho dinero detrás. Digo, esto si Donald Trump no viene ahora y dice, espérate, ¿sabes qué? Todo eso, porque Donald Trump está en una semana que lleva en el poder. Donald Trump ya ha hecho cambios dramáticos, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, ¿ok? Así que vamos a ver qué va a pasar con esto, si Trump, la administración de Trump va a mantener este proyecto de investigación de vacunas de influenza ARN mensajero y por dónde entonces se va a mover el Departamento de Salud local. Ahora, ¿qué dice la ciencia? Para ver lo que dice la ciencia, yo voy a preguntarle al doctor Robert Malone, porque el doctor Robert Malone es la persona a quien se le atribuye haber participado o haber sido el participante principal del desarrollo de esta cosa que se llama el ARN mensajero dentro de las vacunas, ¿no? Y entonces, este libro es extraordinario, Lies My Government Told Me, y yo les recomiendo que lo compren y que lo lean, pero me voy a ceñir a buscar una información, aparece en la página 143, y esta información es específicamente acerca de la población que hemos estado mencionando, población de menores de edad y específicamente este grupo de adolescentes universitarios. En la página 143 voy a citar a Robert Malone. Él dice, utilizando los datos de efectos adversos informados por los CDC y los patrocinadores, los mandatos de refuerzo pueden causar un daño esperado neto por cada hospitalización por COVID evitada en adultos jóvenes no infectados previamente. Los datos indican que es probable que ocurran de 18 a 98 efectos adversos graves. Lo voy a repetir. Robert Malone dice que por cada hospitalización que se evitó, se reportan de 18 a 98 efectos adversos graves, incluidos de 1.7 a 3.0 casos de miocarditis asociadas con el refuerzo en varones. Sobre la base de este análisis, sigue diciendo Malone, está claro que los riesgos de estas inoculaciones de refuerzos de ARN mensajero superan con creces los beneficios en este grupo de edad. ¿Okay? O sea, la protección que tú le vas a dar contra esta enfermedad es minúscula al lado de la cantidad de efectos adversos que esta población va a tener. Él sigue diciendo, los mandatos de refuerzo en universitarios no son éticos porque, y menciona 5 cosas. Número 1, no existe una evaluación formal de riesgo-beneficio para este grupo de edad. Número 2, los mandatos de vacunación pueden resultar en un daño neto esperado para los jóvenes individuales. Número 3, los mandatos no son proporcionados. Los daños previstos no se ven compensados por los beneficios para la salud pública, dada la eficacia modesta y transitoria de las vacunas para la transmisión. O sea, lo que él está diciendo es, estas vacunas realmente no son suficientemente efectivas para prevenir o reducir la transmisión del COVID como para que las estemos promoviendo ante la cantidad tan dramática de efectos adversos que presentan. El cuarto punto que él menciona, los mandatos de Estados Unidos violan el principio de reciprocidad porque los daños graves y raros relacionados con las vacunas no se compensarán de manera confiable debido a las brechas en los esquemas actuales de las lesiones para las vacunas. O sea, si al final tienes efectos adversos, ¿sabes qué? No te van a compensar. Y quinto, los mandatos crean daños sociales más amplios. Por último, ¿qué está haciendo Donald Trump? Bueno,
La política de Donald Trump va por un lado y la política de los legisladores aquí en Puerto Rico va por el lado completamente contrario. Pero no solamente en el tema de las vacunas, en otros muchos temas. Por mencionar solo un par de cosas, Trump acaba de eliminar el requisito de vacunación para todos los inmigrantes ilegales. ¿Ok? O sea, tanto que está toda la prensa diciendo no, porque Trump, que si los inmigrantes ilegales, que si los están cazando como a ratones. Señores, vamos a empezar porque la inmigración en los Estados Unidos siempre ha existido. Biden y Barack Obama deportaron muchos más inmigrantes durante sus respectivos mandatos que los inmigrantes que deportó Trump en su primera presidencia. Biden nada más deportó más de 4 millones de inmigrantes ilegales. Lo que pasa es que dejó entrar 12 millones. ¿Ok? Así que todavía hay 8 millones del lado acá. Y entonces Trump está diciendo, yo no tengo ningún problema con la inmigración, pero tenemos que perseguir a esos inmigrantes ilegales que son delincuentes. Y los que no son delincuentes, pero son inmigrantes ilegales, tienen que entrar por el proceso establecido por la ley. Pues, señores, pero es que todos los países tienen leyes migratorias, ¿ok? Así que deje de estar escuchando lo que la prensa corporativa le está cacareando solo para que usted odie a Donald Trump así porque sí, porque le están mintiendo, ¿ok? Y entonces, pues ahora el alcalde de San Juan se le ocurre la brillante idea de declarar a San Juan una ciudad santuario justo cuando se están empezando investigaciones sobre este asunto de las ciudades santuario y cómo esas ciudades que en los Estados Unidos, y ahora pues yo supongo que le caerán encima también a San Juan de Puerto Rico, cómo en esas ciudades que han decidido abrir las puertas a cuanto inmigrante aparezca, esas ciudades presentan unas estadísticas extraordinariamente elevadas de problemas de seguridad, de crímenes violentos, de robos, porque se ha permitido que una cantidad de gente que son delincuentes entren a estas ciudades y sean protegidos ahí. Así que si esa es la idea del alcalde de San Juan, permitir que cuanto delincuente venga de otros países se meta en San Juan y que ahí sea protegido, pues yo creo que va a tener que rendirle cuentas al gobierno federal porque ya se empezaron investigaciones sobre ese particular, ¿ok? Sin embargo, Trump le está diciendo, ¿sabes qué? Los inmigrantes ilegales no se les va a exigir que se tienen que poner vacunas de COVID, ¿ok? Y además, Trump está restituyendo a los militares que fueron retirados de servicio por negarse a vacunarse y les está restituyendo el salario que dejaron de devengar, ¿ok? El gobierno federal va por una línea y el gobierno de Puerto Rico va por otra. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a manejar el choque entre las políticas federales y las políticas estatales? ¿Y cuál va a ser la postura que la gobernadora Jennifer González, que es republicana y es trumpista, cuál va a ser la postura que Jennifer González va a asumir? ¿Jennifer se va a posicionar claramente en favor de las políticas de Donald Trump? ¿O Jennifer va a seguir con el juego de pie tratando de evitar unos temas? ¿Ok? Esto es lo que tenemos en este momento con el mundo de las vacunas. Manténgase atento porque yo sé que este tema va a dar mucho de qué hablar. Doctora, nos preguntan que le hagamos esta pregunta-respuesta. Si usted cree, ¿cómo la puedo acá redactar? Fue a preguntarle a la doctora Angie que en Puerto Rico los padres temen que sea la corporación Voces los responsables de notificar los efectos adversos, pues Voces cobra por administrar las mismas vacunas que se implementan en Puerto Rico. A eso le añado, ¿usted considera que ellos son los que más van a estar guisando en este proceso? Son los que más han guisado históricamente. Yo creo que el problema del consentimiento informado es precisamente ese. ¿Quién va a redactar el consentimiento informado? ¿Quién es el ente responsable de informarle a la gente cuáles son
los riesgos de las vacunas. ¿Va a ser el secretario de Salud? ¿Va a ser Voces? ¿Va a ser la farmacéutica que elabora las vacunas? ¿Quién va a ser? Porque hasta ahora lo que ha ocurrido es que el consentimiento informado lo que tiene son 2 oraciones, no tiene información adecuada y la poca información que pudiera tener es falsa porque es propaganda para engañar a la gente, para que la gente siga pensando que las vacunas son efectivas y seguras y se las sigan inoculando, ¿ok? Así que esa pregunta es genial y yo creo que esa es la respuesta que nos tiene que dar el proyecto de ley, o sea, los senadores, y sobre todo Rivera Schatz, porque el problema peor que tenemos con este proyecto es que lo que se ha dicho hasta ahora es que este proyecto tan importante de libertad religiosa, que contiene tantos aspectos importantes de la libertad religiosa, incluyendo el asunto de las exenciones de las vacunas, este proyecto que no va a ir a vistas públicas y que se va a bajar por descargue. ¿Entiendes? Entonces, en serio, No hay forma. en serio, de esta manera es que los legisladores de este país pretenden atender asuntos tan importantes, sobre todo este asunto de la libertad religiosa, que es un asunto constitucional. Así que, bueno, pues agarre el teléfono, llame al Senado y pida a la oficina del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y preséntele sus preocupaciones y sus objeciones, pero sobre todo pida que este proyecto, uno del Senado de libertad religiosa, tiene que ir a vistas públicas. Yo le voy a dar una sugerencia. Si no le responden el teléfono, como me pasó a mí la semana pasada, si usted quiere, se monta en su vehículo o en algún medio de transporte, llega hasta la entrada de seguridad del Senado, pide que va para la oficina de tal senador, usted muestra su identificación y le van a dar acceso y usted llega. Y si no lo encuentra, allí quien la atienda. Creo que ¿verdad? Merita atención a esto. Incluso acá vamos a estar pendientes en la redacción de TIVA cuando comience. Estamos locos y deseosos de que ya comience el proceso de la vista de la nominación del doctor Víctor Ramos. Vamos a estar allí presentes gran parte de las personalidades de TIVA TV, porque obviamente este canal se ha caracterizado por esa defensa, doctora. Sí. Si no consiguen que les contesten los teléfonos también, usted entra por internet a la página del Senado y ahí están todos los correos electrónicos de los senadores. Usted escribe un correo electrónico y se lo envía a todos los senadores. Igual en las cuentas de ellos tienen, el Senado de Puerto Rico tiene cuenta en X, tiene cuenta en Instagram, tiene cuenta en Facebook. Usted taguee y escriba el nombre del senador, el que le desea escribir, en este caso el presidente del Senado. Doctora, recomendamos sus servicios. Número en pantalla es el que vamos a llamar para que quienes están escuchando, 787-613-5908 para servicios psicológicos y para conferencias. Si usted está buscando una iglesia donde congregarse, Iglesia de Jesucristo, Palabra y Fe en la Avenida Los Millones en Bayamón. Y si usted quiere seguir mirando también nuestro contenido, Angie González Sin Adornos en nuestra página web, angiegonzalezsinadornos.com, y también en nuestras redes, Angie González Sin Adornos. Gracias, doctora. En 7 días nos reencontramos. A todos, gracias por la participación. Más de 100 comentarios en la interacción del chat de TIVA, TV Los TIVA Lovers, reaccionando a lo que está planteando la doctora Angie González. Usted la escucha de manera exclusiva. El único medio en Puerto Rico donde usted puede escuchar los análisis de la doctora Angie González es aquí en TIVA. Los martes, 12 a 1 de la tarde en vivo. Si nos está viendo 5 y 10 de la noche de manera repetida, le invitamos a que sea parte de la programación diaria de TIVA Network. Yo regreso a las 2 de la tarde en vivo en la edición de Contundente con la doctora, la licenciada, debo decir, estoy profetizándole a la licenciada Dana Enríquez. Estaremos aquí analizando muchas noticias. A las 4 de la tarde, Olga y José estarán en Yo Tengo Una Voz. Usted quédese conectado a la programación de TIVA TV. Muy bien.